¿Y si te dijera que no eres quien crees que eres? Que esa imagen que tienes de ti mismo, esa especie de personaje que te has montado a lo largo de los años, no es más que una ilusión, una construcción, un disfraz, y que en realidad eres alguien que has abandonado, alguien que quedó atrás y que quizás ni siquiera recuerdas. Puede sonar duro, incluso incómodo, pero es una idea que nos lanza uno de los filósofos más pesimistas y lúcidos de la historia, Arthur Schopenhauer. Hoy vamos a sumergirnos en su pensamiento para entender esta frase. No eres quien crees que eres, eres quien has abandonado. Y aunque no la encontrarás de manera literal en sus libros, está profundamente conectada con su filosofía. Schopenhauer no era de los que se quedaban en frases bonitas, sino que iba al hueso, a lo esencial. ¿Qué somos realmente? ¿Qué parte de nosotros es genuina y cuál es solo un papel que interpretamos? Porque piénsalo. Desde pequeños vamos construyendo una identidad. Te dicen cómo debes comportarte, qué se espera de ti, qué es correcto y qué es incorrecto. Te repiten una y otra vez tu nombre, tu papel en la familia, tus éxitos, tus fracasos, tus defectos y virtudes. Y al final acabas creyendo que esa suma de etiquetas eres tú. Pero Schopenhauer diría que eso es solo una fachada, una representación. Para él, el mundo entero es una representación. Lo que ves, lo que percibes, lo que entiendes, todo está filtrado por tu mente. No accedemos a la realidad tal cual es, sino a una versión interpretada. Y lo mismo pasa contigo. La idea que tienes de ti mismo es solo una representación, no la verdad de lo que eres. Entonces, ¿qué somos en esencia? Aquí entra el concepto clave en su filosofía, la voluntad. Según Schopenhauer, lo más profundo que hay en ti no es tu nombre, ni tu currículum, ni tus recuerdos, sino esa fuerza vital que te empuja a desear, a luchar, a sobrevivir, a seguir adelante incluso cuando no tiene sentido. Una energía ciega, irracional, que está detrás de cada uno de tus actos. Lo curioso es que, en nuestra vida diaria, solemos abandonar esa parte esencial. Nos olvidamos de que lo que nos mueve no son las apariencias, sino esa voluntad que palpita en lo más hondo. Nos identificamos con lo superficial y dejamos en la sombra lo auténtico. De ahí la idea. Eres quien has abandonado. Porque en el fondo, la persona que de verdad eres nunca ha desaparecido, solo que has dejado de reconocerla. Y este abandono tiene un precio. Cuanto más nos aferramos a esa falsa identidad que hemos ido construyendo, más nos alejamos de lo que realmente somos. Y cuanto más nos alejamos, más sentimos un vacío, un malestar difuso, esa sensación de que algo no encaja, aunque aparentemente todo esté bien. ¿Te suena? Es ese momento en el que tienes un buen trabajo, estabilidad, incluso cosas que siempre habías deseado. Y sin embargo, por dentro hay un hueco, una incomodidad que no se llena. Schopenhauer diría que es porque has olvidado a tu verdadero ser, a esa voluntad que te constituye. Ahora bien, no confundamos la voluntad con algo bonito o romántico. Para Schopenhauer, la voluntad es dura, es irracional, es un querer constante que nunca se sacia. Vivir desde la voluntad significa aceptar que siempre vamos a desear, que siempre habrá una insatisfacción de fondo, y eso es lo que normalmente rechazamos. Por eso preferimos refugiarnos en identidades falsas, porque son más cómodas que enfrentarnos a esa verdad incómoda de lo que somos. En este punto, es interesante darse cuenta de una cosa. Cuando Schopenhauer habla de la voluntad, no se refiere a la típica idea de tener voluntad como fuerza de motivación para lograr metas. No, él habla de algo mucho más profundo, de la raíz misma de la existencia, de esa energía ciega que compartimos con todos los seres vivos.
Es lo que hace que una planta crezca hacia la luz, que un animal busque alimento y que tú quieras seguir adelante, aunque no tengas claro por qué. Esa es la parte que solemos abandonar, porque preferimos quedarnos con lo que da buena imagen, con lo que la sociedad aprueba, con lo que no nos incomoda demasiado. Y aquí aparece una paradoja brutal. Abandonas lo que realmente eres, te abrazas a lo que crees que eres, pero al final, esa versión que has inventado nunca termina de darte la paz que buscas. Porque no importa cuánto trabajes en tu identidad, siempre queda ese run-run de que no estás siendo tú. Schopenhauer veía esto con total claridad, y por eso su filosofía sigue siendo tan incómoda y tan actual. Podemos decir que, para él, vivir identificado solo con tu yo social es vivir dormido. Es como estar atrapado en un teatro, creyendo que eres el personaje de la obra, cuando en realidad eres el actor que está detrás, mucho más complejo, mucho más real. Y lo más irónico de todo es que, muchas veces, necesitamos tocar fondo, sentir esa insatisfacción o incluso una crisis personal para empezar a sospechar que hay algo más, que quizás lo que hemos abandonado no está tan muerto como creíamos. Y es ahí donde las ideas de Schopenhauer se convierten en un espejo incómodo, porque te obligan a preguntarte, ¿a quién dejé atrás? ¿Qué parte de mí mismo abandoné para poder encajar? ¿Quieres que continúe ahora con la parte 2, enlazando esta introducción con una exploración más profunda de cómo Schopenhauer entiende ese abandono del ser verdadero? Cuando Schopenhauer habla de que no somos quienes creemos ser, sino quienes hemos abandonado, no está haciendo poesía barata ni frases para un póster motivacional. Está describiendo un fenómeno real que todos vivimos, la traición a nuestra propia esencia, y lo hace desde una perspectiva brutalmente honesta. Pensemos en algo sencillo. ¿Cuántas veces has hecho algo porque era lo que tocaba? Porque lo esperaba tu familia, tu pareja, tus amigos, la sociedad. Lo haces, te convences de que era la mejor opción, pero al final sientes esa punzada de vacío. Ese, vale, pero esto no soy yo del todo. Ese momento es una pista de lo que Schopenhauer trataba de señalar. No eres quien crees que eres. Eres quien dejaste atrás cada vez que actuaste para agradar, para encajar, para mantener una máscara. Y aquí viene lo interesante. Ese abandono no siempre es consciente. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo hemos hecho. Desde pequeños nos acostumbramos a encajar en moldes. El niño obediente, el estudiante aplicado, el adulto responsable. Y en ese proceso vamos enterrando deseos, impulsos, intuiciones que no cuadran con el guión. A eso Schopenhauer lo llamaría dejar de escuchar la voluntad que nos constituye. Pero, ojo, no se trata de que la voluntad sea un camino fácil o agradable. Para Schopenhauer, la voluntad es insaciable, un querer constante que nunca descansa. Lo que pasa es que, en lugar de aceptarlo y vivir en coherencia con ello, preferimos engañarnos. Creamos personajes que parecen tener las cosas claras, que fingen estar satisfechos, cuando en realidad hay un motor interior que nunca se detiene. De hecho, esta tensión entre lo que somos de verdad y lo que creemos ser es lo que explica gran parte del sufrimiento humano. Schopenhauer lo veía muy claro. Vivimos atrapados en un ciclo de deseo y frustración. Deseamos algo, lo conseguimos, y en cuanto lo tenemos, aparece un nuevo deseo. Y así, sin fin. ¿Qué ocurre entonces? Que para no enfrentarnos a esa rueda interminable, inventamos identidades falsas. Nos decimos, yo soy esto, yo soy aquello, como si poner etiquetas pudiera darnos un descanso. Pero no funciona. El filósofo alemán llegaba a la conclusión de que gran parte de nuestro malestar viene precisamente de esa ilusión.
Cuanto más creemos que somos lo que hemos fabricado, más sufrimos cuando la realidad nos recuerda que no es así. Y al mismo tiempo, cuanto más ignoramos nuestra verdadera naturaleza, más vacíos nos sentimos. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. Cuanto más alimentamos al ego, más crece la insatisfacción. Y aquí hay algo que me parece fascinante. Schopenhauer nos invita a mirar a los animales para entenderlo mejor. Ellos viven desde la voluntad pura. Un perro no finge ser otra cosa. Una planta no intenta impresionar a nadie. Simplemente siguen su impulso vital. Nosotros, en cambio, nos hemos complicado la vida inventando ficciones, disfraces, personajes. Nos alejamos de lo natural y luego nos preguntamos por qué sentimos tanta angustia. En otras palabras, nos hemos traicionado. Hemos abandonado a ese ser auténtico que todavía late en nuestro interior y hemos comprado la versión edulcorada que la sociedad nos ha vendido. Y lo más trágico es que cuanto más tiempo pasa, más difícil se hace recuperar ese contacto con lo esencial. Porque nos convencemos de que ya somos esa máscara y hasta nos da miedo quitarla. Schopenhauer diría que la clave está en aceptar la crudeza de la existencia. Reconocer que la vida no es cómoda, que siempre habrá deseo, que siempre habrá dolor, y que huir de esa verdad solo nos aleja más de nosotros mismos. No eres quien crees que eres, porque ese yo que te has inventado está construido sobre la negación de la realidad, y eres, en cambio, lo que has abandonado, porque esa voluntad sigue ahí, empujando, recordándote que hay algo más profundo que todo lo que muestras hacia afuera. Si lo piensas bien, esta visión explica mucho de nuestra sociedad actual. Vivimos en una era de identidades construidas, redes sociales, apariencias, éxito medido en cifras. Todos representamos un papel, pero por dentro, el sentimiento de vacío sigue aumentando. Porque, como diría Schopenhauer, cuanto más nos alejamos de lo esencial, más intensamente sentimos que algo nos falta. Y claro, aquí surge la gran pregunta: ¿cómo recuperamos lo que hemos abandonado? ¿Cómo volvemos a conectar con lo auténtico? No es una respuesta sencilla, y mucho menos cómoda. Pero precisamente por eso, la filosofía de Schopenhauer sigue siendo tan actual, porque nos enfrenta con la parte incómoda de nosotros mismos, con lo que no queremos ver. Decíamos que Schopenhauer nos pone frente a una verdad incómoda. Vivimos más como máscaras que como seres auténticos, y eso, tarde o temprano, pasa factura. Esa factura se llama sufrimiento. Para él, el sufrimiento no es un accidente de la vida. No es algo que se pueda evitar con una buena actitud o con positivismo barato. Es la condición misma de la existencia. Y aquí hay que entender bien lo que propone. Schopenhauer sostiene que la raíz de todo dolor humano está en la voluntad. La voluntad siempre quiere, siempre desea, y como nunca se sacia del todo, siempre hay carencia. Por eso decía que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. El dolor de no tener lo que deseamos y el aburrimiento de no desear nada en ese momento. Ese vaivén es inevitable. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que no somos quienes creemos ser, sino quienes hemos abandonado? Pues que el sufrimiento aparece precisamente porque hemos dejado de reconocernos en esa voluntad esencial. Fingimos ser una identidad controlada, estable, un yo que supuestamente lo tiene todo bajo control, cuando en realidad somos un río de impulsos, de deseos, de tensiones. El choque entre ambas cosas es lo que nos destroza por dentro. Por ejemplo, imagina que llevas años construyendo una imagen de ti mismo como alguien exitoso, seguro, con la vida organizada. Eso es lo que proyectas hacia afuera y lo que tú mismo intentas creer.
Pero llega un momento en que, a pesar de todo lo que tienes, la insatisfacción se abre paso. Sientes un vacío inexplicable. Ahí es donde se nota con claridad que el personaje que te has inventado no aguanta el peso de la voluntad que late en tu interior. Esa parte de ti que abandonaste sigue gritando, aunque intentes taparla. Schopenhauer lo explica con una metáfora muy potente. Dice que somos como marionetas movidas por hilos invisibles, y que esos hilos son la voluntad. Creemos ser libres, creemos controlar nuestra vida, pero en realidad somos arrastrados por impulsos más profundos, y cuando intentamos negar esa realidad, nos rompemos. El sufrimiento aparece porque tratamos de vivir como si esos hilos no existieran. Lo más llamativo es que Schopenhauer no veía esto como una tragedia puntual, sino como la condición universal del ser humano. Da igual quién seas, da igual lo que tengas, siempre habrá un desajuste, siempre habrá una insatisfacción de fondo, y si no aceptas esa verdad, acabarás abandonándote a ti mismo, inventando identidades falsas para soportar el peso de la existencia. Pero ojo, aquí hay un matiz importante. Schopenhauer no decía que reconocer esta verdad fuese algo negativo. Al contrario, pensaba que el sufrimiento podía convertirse en un camino de lucidez. Cuando uno deja de huir y se atreve a mirar de frente esa falta de sentido, esa rueda infinita de deseos, empieza a comprenderse a sí mismo en un nivel mucho más profundo. Es en el sufrimiento donde se revela el engaño de nuestras máscaras. Y es aquí donde la frase que estamos explorando cobra toda su fuerza. No eres quien crees que eres, eres quien has abandonado. Porque la vida, con sus golpes y frustraciones, te recuerda una y otra vez que lo que creías ser no era más que una ficción, que tu verdadero ser no es ese personaje perfecto, sino algo mucho más incómodo y a la vez más real. Esa voluntad insaciable que late en lo más hondo de ti. De hecho, Schopenhauer pensaba que la mayoría de personas vive huyendo de esa verdad, refugiándose en distracciones, placeres pasajeros o logros externos. Pero esas fugas nunca funcionan del todo, porque tarde o temprano aparece de nuevo el vacío. Es como intentar tapar un agujero en una presa con un dedo. Por mucho que lo intentes, el agua acabará saliendo. La consecuencia de todo esto es clara. Cuanto más te identificas con tu máscara, más sufrirás cuando la vida te la rompa. Porque tarde o temprano, el personaje que te has inventado se derrumba. Puede ser con una crisis personal, con una pérdida, con un fracaso, pero siempre llega el momento en que la vida te obliga a mirar hacia adentro y a enfrentarte con lo que abandonaste. Y aunque suene pesimista, en realidad aquí hay una oportunidad. Porque según Schopenhauer, solo en esos momentos de ruptura tenemos la posibilidad de despertar, de darnos cuenta de que no somos la ficción que habíamos construido, sino algo más profundo, más oscuro, pero también más auténtico. El sufrimiento se convierte en una especie de recordatorio brutal. Mira quién eres de verdad, deja de huir. Esta visión es dura, sí, pero también liberadora, porque mientras vivas creyendo que eres tu máscara, siempre estarás en guerra contigo mismo. Pero si aceptas que eres lo que has abandonado, esa voluntad insaciable, ese motor interno, entonces empiezas a vivir de manera más honesta. Quizás no más feliz en el sentido superficial, pero sí más real, más despierto. Y aquí está la paradoja final de esta parte. Schopenhauer no prometía una vida sin sufrimiento. Todo lo contrario. Lo que proponía era aprender a reconocer que el sufrimiento forma parte de lo que somos y que ignorarlo es lo que más daño nos hace. Porque no es el dolor lo que nos destruye, sino la mentira que nos contamos para evitarlo.
Llegados a este punto, la pregunta inevitable es: ¿qué hacemos con todo esto? Si no somos quienes creemos ser, sino quienes hemos abandonado, ¿cómo podemos reconciliarnos con esa parte auténtica de nosotros mismos? Schopenhauer no era un pensador optimista y desde luego no nos daría una fórmula mágica para ser felices. Su filosofía no va de eso. Más bien nos invita a despertar, a mirar de frente la crudeza de la existencia y a dejar de engañarnos. Y aunque suene duro, esa mirada sincera puede convertirse en una fuente de claridad y hasta de liberación. Lo primero que propone, de manera implícita, es aceptar la verdad de la voluntad. Reconocer que somos deseo, impulso, necesidad constante. No adornarlo, no disfrazarlo. Entender que esa insatisfacción de fondo que sentimos no es un error, no es algo que tengamos que tapar, sino que es la condición misma de la vida. Aceptar que la existencia nunca será perfecta ni completa es el primer paso para reconciliarnos con lo que hemos abandonado. Lo segundo es dejar de identificarnos por completo con nuestras máscaras. Ojo, no significa que tengamos que abandonarlo todo y vivir como ermitaños. La vida social, las identidades, los roles, son inevitables. El problema está en confundirlos con nuestra esencia. Podemos cumplir con nuestras responsabilidades, proyectar una imagen hacia el mundo, pero sin olvidar que eso no es todo lo que somos, porque detrás sigue estando esa voluntad insaciable que nos empuja. En este punto, Schopenhauer veía una salida parcial, no definitiva, en el arte y en la contemplación estética. Para él, el arte tenía la capacidad de suspender momentáneamente la tiranía de la voluntad. Cuando contemplas una obra de arte, una pieza musical, un paisaje, logras desconectar por un instante de esa rueda de deseos. Es un respiro, un alivio, un recordatorio de que hay algo más allá de la máscara y del sufrimiento. No elimina la voluntad, pero permite relacionarnos con ella de otra manera. También hablaba de la compasión como un camino para vivir de forma más auténtica. Y esto es muy interesante, porque uno pensaría que un filósofo tan pesimista sería frío e individualista. Pero Schopenhauer decía que al reconocer la voluntad como raíz común de todos los seres, nos damos cuenta de que todos compartimos el mismo dolor, la misma insatisfacción. Y de ahí nace la compasión, no como un acto moral forzado, sino como un reconocimiento honesto. Yo sufro, tú sufres, todos estamos atrapados en lo mismo. Esa conciencia puede suavizar la dureza de la vida. En el fondo, la enseñanza que podemos extraer es clara. Vivir de manera auténtica no significa inventar un personaje perfecto, sino reconciliarnos con lo que habíamos abandonado, con esa voluntad irracional que nos constituye, con el hecho de que nunca vamos a estar completamente satisfechos, y al aceptar eso, paradójicamente, empezamos a sufrir menos, porque dejamos de luchar contra una realidad inevitable. Esto no quiere decir que la vida se vuelva fácil, no lo es, ni lo será. Pero sí significa que dejamos de vivir engañados, que dejamos de aferrarnos a máscaras vacías y empezamos a mirarnos tal como somos, seres en constante deseo, en constante falta, pero también capaces de encontrar belleza, compasión y honestidad en medio de todo ello. Así que, cuando escuches la frase «no eres quien crees que eres quien has abandonado», piensa en ella como un recordatorio de que el yo que defiendes con tanto esfuerzo probablemente sea solo un disfraz, que lo que realmente eres sigue ahí, oculto, esperando a que lo mires de frente, y que cuanto antes lo hagas, menos vivirás en guerra contigo mismo. Schopenhauer no te promete un final feliz, pero sí una vida más lúcida. Y quizá eso sea mucho más valioso de lo que creemos, porque al final,
La paz no llega de inventarnos identidades perfectas, sino de atrevernos a aceptar lo que somos, incluso si no nos gusta del todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que de verdad vivimos como máscaras, alejados de lo que somos? ¿O piensas que es posible ser fiel a nuestra esencia en este mundo tan lleno de apariencias? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si este contenido te ha hecho reflexionar, te invito a que le des like, que te suscribas al canal y que compartas el vídeo con alguien a quien le pueda interesar. Y ya lo sabes, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.